3 more OTAs are in the books for the Steelers. We all know there are some things that come from this time of year. These guys, stepping up, making headlines. I feel like, the rent is due every day. We're continually trying to get better in all areas. There is a lot of anticipation that these guys are all going to help this year in varying degrees. Really excited about the participation and the engagement. You have the type of goals that we have. It's a requirement. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Les doy la bienvenida y los saludo como siempre. Mi nombre es Francisco Rojas y le doy las gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de Esta Semana en Steelers. En este episodio vamos a revisar como siempre algunas noticias, vamos a comentar algunos movimientos del roster de Steelers, vamos a hablar del regreso, hasta cierto punto polémico, regreso del cornerback Cameron Sutton y todos los pormenores de esa situación. Vamos a comentar algunas novedades sobre el capitán Cam Hayward y vamos a detallar también nuevos jugadores que se incorporan al equipo de Pittsburgh. Finalmente vamos a cerrar comentando lo que fue las últimas 2 semanas de OTAs, con lo cual termina esta fase del programa de off-season con el cierre de las Organized Teams Activities. En primer lugar, las primeras noticias, siguiendo, ¿no es cierto?, como siempre, la pista a nuestros ex jugadores de Pittsburgh. La foto de la izquierda, ¿no es cierto?, es del defensive back Elijah Riley. Este free agent, ¿no es cierto?, un restricted free agent, que no se firmó con Steelers, se informó hace poco que firmó un contrato con el equipo de los New York Giants por un año, $1.125.000, un contrato mínimo, así que como siempre les comento en estos casos, ¿no es cierto?, muy probablemente el equipo de Steelers no estuvo muy interesado en firmarlo, este tipo de agentes libres, ¿no es cierto?, como comentamos el año pasado en estos episodios de off-season, este tipo de agentes libres que no es que tú los pierdas porque no los puedes pagar o porque tienen demasiado talento y le ofrecen más dinero en otro equipo, sino que simplemente es un jugador que quiere buscar otra opción, que básicamente no ves mucho interés o mucho beneficio en renovarlo. Así que le vaya bien a Isaiah Riley. Después la foto de la derecha es una historia un poco triste, ¿no es cierto? El jugador Isaiah Gathings se incorporó se incorporó al equipo de Steelers, se anunció su firma de su contrato el día miércoles de la semana pasada, el 29 de mayo. Y luego esta semana, el día miércoles de esta semana, 7 días después, el 5 de junio, después de una semana, como decía, liberado el equipo. Así que una participación bastante cortita, no sé ni siquiera si alcanzó a venir alguna sesión de OTAs el jugador Isaiah Gathings. Este muchacho es un tight end, venía del equipo de Kansas City y básicamente fue liberado para hacer espacio en el roster para incorporar, ¿no es cierto?, al cornerback Cam Sutton, ¿ya? Hablemos un poco sobre el regreso de Cameron Sutton al equipo de Pittsburgh, ¿no es cierto? Este quarterback que viene en una situación bastante particular. Si ustedes no están enterados, les recuerdo, tuvo problemas fuera de la cancha, específicamente, ¿no es cierto?, problemas judiciales en el fondo. El año pasado jugó con el equipo de Detroit, de los Detroit Lions. Se fue de Pittsburgh como agente libre, lo comentamos el año pasado durante los episodios, ¿no es cierto?, de agencia libre. Inclusive, ¿no es cierto?, a mitad de temporada yo en el análisis que hice sobre la agencia libre consideré un error haber perdido, ¿no es cierto?, el equipo a Cameron Sutton, básicamente porque en ese punto las dificultades, ¿no es cierto?, que estaba teniendo Patrick Peterson y la falta de respuesta en esa posición de slot cornerback que incluso al día de hoy todavía no está muy bien cubierta, ¿no? Así que estaba, digamos, hace un tiempo, desde que se supo estas noticias y de que el jugador fue cortado en el fondo por el equipo de Detroit, se empezó a rumorear y a conversar la posibilidad de que Cameron Sutton volviera a Pittsburgh.
Si no están al tanto, ¿no es cierto? Él tuvo un incidente en el estado de Florida, donde fue acusado de violencia doméstica, una acusación bastante grave. En el fondo, su pareja, la mujer que es madre de sus hijos, lo acusó de unas agresiones bastante fuertes, ¿no es cierto? En la acusación formal, en el documento de acusación, se describe una agresión bastante violenta, ¿no es cierto? Una agresión física, se habla de intentos de estrangulamiento y lesiones, además de golpes y incluso algo que habría comprometido la conciencia de la víctima. Después, ¿no es cierto? Para empeorar más todavía las cosas, se supo que estuvo inubicable, que lo estaba buscando la policía de Florida y no lo había podido ubicar, por lo que se le categorizó como prófugo, ¿no es cierto? Sin que necesariamente estuviera huyendo, pero en el fondo la policía no lo podía encontrar ni en su casa, ni en sus direcciones, ni en sus teléfonos, qué sé yo. Se supone que en ese momento, mientras estaba prófugo en Florida, supuestamente estaba él en Detroit entrenando con cierta normalidad, y básicamente sin mucho conocimiento se supone de esta situación. Finalmente, cuando el equipo de Detroit se entera de todo este problema y de esta denuncia, ¿no es cierto?, de esta orden de arresto que había básicamente en Florida, que lo estaban buscando, en el fondo el equipo decide cortarlo y le sugiere entregarse a la policía en Florida. Luego de ir a entregarse, ¿no es cierto?, varios días después, finalmente, después de cierto proceso judicial, los cargos que había en su contra fueron, entre comillas, disminuidos de la categoría, ¿no es cierto?, de felony, de un delito mayor que podía partir con penas de cárcel, a una falta, ¿no es cierto?, a un misdemeanor, que básicamente puede tener penas bastante menores, ¿ya? En ese contexto, y aparentemente como parte de ese proceso, entró una especie de programa de prejudicial, mientras se investiga, ¿no es cierto? Lo que yo no tengo muy claro es si este hecho obliga a reconocer o da por sentado, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de la acusación, pero también da la impresión de que también hay elementos o hubo elementos, ¿no es cierto?, en el fondo como atenuantes, que básicamente permitieron que no quedara preso, porque la acusación, como les decía, era bastante grave. Pero desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, y de todo este problema judicial, que es una cosa que está absolutamente en curso, no está cerrada ni mucho menos, es un riesgo grande desde el punto de vista del equipo de Pittsburgh, ¿no es cierto? Bastante cuestionable desde esa perspectiva, si finalmente se considera estas acusaciones como ciertas, ¿no es cierto?, en traer a este jugador a la organización de Pittsburgh, que se supone que, ¿no es cierto?, es una organización familiar, con mucho respeto a valores y con alta exigencia, ¿no es cierto?, de conducta. Así que al concretarse esta firma y este movimiento, se presume, ¿no es cierto?, que Pittsburgh haya hecho cierta investigación y cierto trabajo, ¿no es cierto?, en cuanto a averiguaciones, y a esclarecer un poco más estos hechos y saber un poco cuál va a ser la conducta, no solo desde el punto de vista legal, sino también de parte de la NFL, ¿ya? No sé si tendrán alguna evidencia de que eventualmente es inocente, o de que los cargos no son tan graves. La verdad es que todo eso obviamente se va a saber con el tiempo. Lo que sí está claro y se sabía de antemano, ¿no es cierto?, es que el equipo de Pittsburgh cree en su carácter y en la persona de Cameron Sutton. Incluso antes de la contratación, no sé si se recuerdan, pero durante el offseason le preguntaron en algún momento a Mike Tomlin si se había contactado con Cameron Sutton, se había conversado con él. Incluso Mike Tomlin lo reconoció. Obviamente no detalló nada de la conversación ni de qué se había discutido, pero en el fondo ya se sabía que tanto Mike Tomlin como Mark Kahn, el general manager, habían tenido conversaciones con Cameron Hayward. Obviamente creen mucho en su carácter, ¿no es cierto? Y tal vez esta es una situación de darle una segunda oportunidad, de permitirle redimirse, ¿no es cierto? Lo conocen a este muchacho desde muy joven. El mismo equipo de Pittsburgh lo seleccionó en el draft del año 2017, en la tercera ronda, con la selección número 94. Venía de la Universidad de Tennessee, donde también había sido muy bien evaluado como un líder, como una persona de buen carácter y muy inteligente además. Siempre se comentó que tenía un IQ de fútbol muy alto, conocía todas las posiciones, ¿no es cierto?, en las defensivas, y sabía exactamente qué tenía que hacer cada jugador. Así que lo consideraban muy valioso en Pittsburgh, donde estuvo, ¿no es cierto?, y jugó hasta el año 2022.
Así que la verdad, a mí personalmente me sorprendió mucho la noticia, en el fondo, cuando me enteré de toda esta situación y la denuncia contra Cam Hayward, o sea, contra Cam Sutton, perdón. Uno en el fondo no lo hubiese imaginado de este jugador, o lo hubiese pensado de otro jugador, no de él. Pero obviamente hasta que no se esclarezcan los hechos, no se puede hacer un juicio al respecto. Recordar un poco el jugador y ver ya el aspecto más de fútbol, más allá de todo este problema. Llega de vuelta al equipo de Pittsburgh con 29 años, mide 1,80 m, 82 kilos. Se le ofreció un contrato por un año, un contrato de 1,2 millones de dólares, el contrato mínimo veterano. Así que eso obviamente también indica que hay problemas, porque desde el punto de vista del equipo de Pittsburgh busca minimizar el riesgo y potencialmente la pérdida, y por algo también el jugador asume ese contrato mínimo, en el fondo, como una ya última oportunidad, entre comillas. Lo firmó el miércoles de esta semana, y ese mismo día ya se incorporó a los OTAs. Ahí se ve en la derecha la foto, ¿no es cierto?, participando inmediatamente de los OTAs, con su mismo número 20 que usaba antes en el equipo de Pittsburgh, que estaba disponible. El jugador también conversó con la prensa ese mismo día miércoles, emitió declaraciones. En parte dice que en el fondo habla de antemano que no puede dar muchos detalles de la situación por la investigación judicial y el proceso también de la NFL, pero llama la atención que no reconoce mayor culpa, que no da explicaciones más detalladas, ni ofrece alguna disculpa o arrepentimiento. Así que declaraciones un poco vagas al respecto a eso. Pero también se supone, ¿no es cierto?, que después de la investigación posterior y en la resolución ya habrá más detalles y más tiempo también de dar explicaciones y de reconocer sus errores, si es que efectivamente los hubo. Como decía, bueno, en lo estrictamente deportivo viene a ser un refuerzo de la posición de slot cornerback que requería de ayuda. Lo venimos diciendo hace varios episodios, y Pittsburgh estaba buscando alternativas, ¿no es cierto?, en esa posición. El jugador Vinny Bishop, y algunas contrataciones incluso que vamos a revisar después. Y obviamente Sutton trae la experiencia de conocer el esquema, de saber jugar, y puede ser una buena ayuda. Incluso había terminado el 2022 jugando bastante bien, como les decía, para el equipo de Pittsburgh. Si bien el año pasado en Detroit tuvo una baja más o menos importante en su producción, la verdad es que no se vio muy bien. Yo creo que eso tiene que ver más también con el rol que en el fondo el equipo de Detroit lo puso a jugar. Lo pusieron más como un outside corner, que es algo que no lo beneficia mucho, y también siguiendo muchos wide receiver 1. Obviamente se supone que el rol en Pittsburgh que tendría es un poco más menos protagónico, ¿no es cierto?, menos exigente, y más como slot, nuevamente como slot cornerback. El año pasado en Detroit tuvo 65 tackles, 4 tackles para pérdida, una intercepción solamente, y 6 pass breakups, pero lo negativo, ¿no es cierto?, permitió 5 touchdowns en toda la temporada. Tuvo un PFF grade de 56, bastante bajo, comparado, por ejemplo, con el 71,6 que había tenido en el 2022, el último año que jugó con los Steelers. Lo bueno, como les decía, conoce el sistema. En esta secundaria jugó también con Micah Fitzpatrick, por lo cual sería este slot cornerback, ¿no es cierto?, y también un backup que podría cubrir como corner externo en caso de alguna lesión por periodos cortos. Así que yo pienso que puede ser un buen aporte. Va a depender obviamente también de cómo se resuelva este tema legal, sobre todo porque independiente de la resolución judicial, que puede que no obviamente ya pareciera que no va a ir a la cárcel ni va a estar, digamos, privado de libertad, pero sí la liga también decide castigos. La liga, recuerden que la NFL tiene códigos de conducta bastante estrictos y que son totalmente independientes del tema judicial y del proceso legal, y para situaciones similares a esta, ¿no es cierto?, de violencia doméstica, incluso con este tipo de procedimiento que está llevando Cameron Sutton, ha tenido sanciones de hasta 6 partidos de suspensión. Por lo tanto, podría perderse gran parte de la temporada. Obviamente tendremos que ver y estar atentos a finalmente ese desenlace, cómo se da. Bueno, y el otro Cam que hizo noticia, ¿no es cierto?, esta semana es Cam Hayward. Al volver, ¿no es cierto?, incorporarse a las sesiones de OTAs, como ya les había comentado, Cam Hayward no estaba asistiendo. Él había dicho que en el fondo quería, ¿no es cierto?, presionar por un nuevo contrato, y por lo tanto no iba a asistir a estas sesiones voluntarias de las OTAs, de las Organized Team Activities. Cam Hayward regresa para la semana 3 de OTAs, de estos trabajos voluntarios.
como dije, se había ausentado las primeras 2 semanas buscando esta extensión de contrato y bueno, regresa, ¿no es cierto?, a tomar su rol de liderazgo. Declaró que sentía que tenía que estar presente y tenía una obligación con el equipo y con los jugadores más jóvenes, ¿no es cierto? Obviamente fue muy bien recibido. Pueden ver ahí la foto de la derecha, ¿no es cierto? Inmediatamente el mismo día que regresa se toman fotos con Mike Tomlin, muy sonriente y muy contentos, ¿no es cierto? Y sinceramente, sin haber logrado, entre comillas, un resultado, ¿no es cierto?, con su medida de presión de extender un nuevo contrato. Sigue bajo contrato durante el 2024, eso hay que recordarlo, ¿no es cierto? No es un jugador que sea agente libre ni mucho menos, sino que está bajo contrato y lo que busca es una extensión de contrato, que ha sido bastante analizada, ¿no es cierto?, por los medios, por todos los que siguen a los Steelers. Hay bastantes dudas en relación a su edad, un jugador más bien añoso, ¿no es cierto?, de línea defensiva. Además está la lesión que tuvo el año pasado, ¿no es cierto?, que requirió cirugía y que lo limitó bastante en su producción. Sin embargo, esta lesión de ingle supuestamente está recuperada al 100%. También tuvo una cirugía en la otra ingle, como entre comillas preventiva o para prevenir mayor daño y mayor lesión. A mí personalmente me parece que debiera recuperar un poco y mantener una buena producción, ¿no es cierto?, al menos este año, pero obviamente no se sabe eso posteriormente por cuánto tiempo se podría extender. El contrato, como yo les había comentado también en otros episodios, si efectivamente los Steelers hacen una extensión de contrato, esto incluso podría beneficiar al equipo bajando el cap hit, ¿no es cierto?, de Cam Hayward de este año, y liberando un poquito de cap space para hacer otros movimientos. Pero la gran pregunta es cuánto dinero nuevo implicaría este nuevo contrato, cuánto de eso estaría garantizado, que seguramente Pittsburgh querría que fuera lo mínimo. Se ha discutido que alguna posibilidad de mejorar este contrato, de hacerlo ver mejor para Cam Hayward, es agregarle algunos incentivos, ¿no es cierto?, en relación a cumplir hitos, estadísticas como números de captura, partidos jugados, qué sé yo. Y la otra posibilidad también es agregarle bonos, ¿no es cierto?, signing bonus, específicamente unos bonos que se definen en marzo y que, entre comillas, darían más seguridad a los jugadores, porque si firman esos bonos de marzo, la posibilidad de que los corten posteriormente, ¿no es cierto?, obviamente disminuye bastante. Yo personalmente pienso y pareciera lo más lógico que efectivamente van a llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato, a pesar de que Cam Hayward declaró parte de sus comentarios que no había mucho acercamiento ni muchas ofertas concretas en este proceso. Pero yo creo que es probable que se concrete este nuevo contrato y de ser así se podría anunciar, ¿no es cierto?, dentro de las próximas semanas o antes o durante ya el comienzo del training camp, ¿ya? De todas maneras hay que estar atentos porque ya el nuevo general manager, ¿no es cierto?, Omar Khan nos ha sorprendido con algunos movimientos, ¿no es cierto?, específicamente, por ejemplo, con la situación de Najee Harris y la opción de quinto año. Así que en ese sentido la lógica o la forma habitual de actuar que conocíamos de los Steelers no necesariamente garantiza el procedimiento en este caso, ¿ya? Lo que declaró Cam Hayward es un poco lo que sabíamos, ¿no es cierto?, que busca seguridad, sentirse valorado, que él se considera un jugador top 5 todavía en su posición, pero como les dije que no estaba todavía cerca de llegar a algún acuerdo más concreto. Comentemos algunos jugadores nuevos que se incorporaron al roster de Steelers. Se trata específicamente de 2 jugadores. La fotografía de la izquierda corresponde al wide receiver Jared Jenkins. Este es un jugador de 24 años, mide 1,88 m, 93 kilos. Él fue undrafted free agent el año pasado, 2023, contratado por el equipo de Jacksonville. Y la verdad es que no jugó mucho el año pasado, estuvo lesionado en Injured Reserve. Básicamente su currículum más destacado es que jugó en la Universidad de LSU. Pero sin producción en la liga, sin experiencia, básicamente un jugador con buen físico, buen tamaño y una buena universidad. Obviamente un jugador totalmente de proyección, de ver en el fondo qué es lo que puede hacer, pero no tiene para nada un cupo garantizado en el roster. Y el otro jugador, la foto de la derecha, es el defensive back Grayland Arnold. Este es un jugador de 26 años, 1,78 m, 85 kilos. Él fue undrafted free agent en el año 2020, firmado inicialmente por el equipo de los Philadelphia Eagles. Luego, del 2021 al 2023, estuvo con el equipo de los Houston Texans.
En 2023 jugó 8 partidos, en esos 8 partidos tuvo 18 tackles, un tackle para pérdida y un fumble forzado, ¿ya? Podría jugar bastante versátil, podría jugar como safety, también como slot cornerback y aporta bastante también en equipos especiales. Pero es en el fondo parte de esta colección, entre comillas, de cornerback pequeños para ocupar esta posición de slot cornerback, ¿no es cierto? Volviendo al tema de Cam Sutton, siempre buscando este tipo físico, ¿no es cierto? Y ojalá esta producción y éxito que tuvieron con el jugador Mike Hilton, ¿no? Finalmente, la última, entre comillas, noticia que les iba a comentar tiene que ver con que el día 3 de junio firmó su contrato, ¿no es cierto?, el pick de primera ronda, el jugador drafteado en la posición número 20, el tackle ofensivo Troy Fautuanu, ¿ya? Ahí se ve, ¿no es cierto?, la fotografía al momento de firmar su contrato. Con esta firma, ¿no es cierto?, el único rookie de esta clase que no ha firmado su contrato es el jugador de segunda ronda del centro Zach Frazier. De todas maneras, el día jueves, el día de hoy, firmó el contrato el jugador seleccionado justamente posterior a Zach Frazier, el wide receiver Adonai Mitchell con los Indianapolis Colts. Así que eso hace bastante probable que sea bien inminente la firma del contrato de Zach Frazier, porque en el fondo cuando comienzan a firmar los contratos, tanto los jugadores que van después como que van antes, como los que van justo antes, van definiendo un poco los límites, ¿no es cierto?, de negociación, van sentando un poco los precedentes de básicamente las cosas que se detallan en estos contratos. Yo le he comentado en otros episodios, ¿no es cierto?, que con los rookies va bien al detalle de qué porcentaje garantizado es del sueldo del tercer año. Por ejemplo, el contrato de Troy Fautuanu son 4 años, el total son $15.055.296 y está completamente garantizado, ¿ya?, en sus 4 años de contrato. Finalmente, lo último que vamos a comentar en este episodio es cerrar, ¿no es cierto?, lo que fueron estas actividades de OTAs. Como les decía, la semana pasada fue la semana 2, hubo actividades el día martes, miércoles y jueves, y esta semana actividades el lunes, martes, miércoles y jueves. Sin embargo, el día lunes, como día extra de esta semana, generalmente todos los años el equipo de Steelers lo utiliza para alguna actividad extra, ¿no es cierto?, de fútbol, actividad como recreativa se podría llamar. En este caso fueron a un parque de diversiones que se llama Kennywood en Pittsburgh, y ahí también salieron varias imágenes, ¿no es cierto?, en redes sociales de los jugadores divirtiéndose en montañas rusas y cosas de ese tipo. En lo concreto, ¿no es cierto?, el trabajo en el campo obviamente continuó estas 2 semanas. Se siguió analizando la performance, ¿no es cierto?, y la actuación de los quarterbacks, específicamente de Russell Wilson y Justin Fields. También se ha comentado bastante los jugadores han alabado bastante todo lo que es el esquema ofensivo de Arthur Smith, del nuevo coordinador ofensivo. Obviamente eso, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, hasta el año pasado, incluso en pretemporada, el equipo se vio muy bien y muestra una cara muy distinta al juego en temporada regular, así que no se hagan ilusiones con ejercicios de OTAs, ni menos en training camp, como les digo, hasta la pretemporada puede ser engañosa, así que vamos a ser muy cautos y ir analizando las cosas cuando ya empiecen los partidos en serio. Les quiero mostrar algunas fotos para comentar, ¿no es cierto?, algunos jugadores destacados en OTAs. La fotografía arriba a la izquierda es el wide receiver Calvin Austin III. Este jugador que en la práctica, ¿no es cierto?, está entrando a su segundo año. Ustedes recordarán que en el primer año tuvo una lesión bien grave que lo mantuvo fuera todo el año, entonces el año pasado fue su primer año de juego en temporada regular y este sería su segundo año, así que se espera o hay expectativa, ¿no es cierto?, de este salto importante que tienen los jugadores en el segundo año con más experiencia. Ha declarado o se ha visto que ha trabajado en mejorar su ruta, así que se espera que realmente pueda hacer un aporte y pueda tomar un rol más dominante, ¿no es cierto?, como wide receiver, sobre todo con este vacío que hemos comentado ahí en la posición de wide receiver 2, pero ha tomado reps bastante importantes y se ha visto interesante el trabajo que ha hecho por lo menos en los OTAs. La otra fotografía arriba a la derecha es del outside linebacker Nick Herbig, este jugador de segundo año, ¿no es cierto?,
que fue muy exitoso en su primer año, pero en una cantidad de snaps bastante limitada, pero muy explosivo, y con jugadas bien desequilibrantes. La gran duda, ¿no es cierto?, es si este segundo año puede aumentar el número de snaps y tomar un rol más como de outside linebacker 3, en el fondo, como en la rotación. Y básicamente la duda es si puede ser suplente, ¿no es cierto?, de peso y mantener el barco a flote en caso de alguna lesión, ¿no es cierto?, de tanto de TJ Watt como de Alex Highsmith, ¿ya? Así que la duda es esa, si va a poder suplir eso, o si efectivamente este roster todavía le falta, ¿no es cierto?, un linebacker veterano, como es el rol que tuvo el año pasado Marcus Golden, jugador que todavía sigue como agente libre y que varios rumorean que uno de los movimientos, ¿no es cierto?, que pudiera hacer Pittsburgh es reincorporarlo al equipo. Además, Nick Herbig, ¿no es cierto?, aprovechó la ausencia de TJ Watt para tomar reps valiosos, ¿no es cierto?, con los primeros equipos, y se vio bastante bien. Abajo a la izquierda, una fotografía del safety Minka Fitzpatrick, que básicamente, ¿no es cierto?, más allá de su trabajo, él es un jugador veterano de mucha calidad y muy también inteligente y conocedor del juego, pero trabajó harto en fiato, en coordinación con el nuevo safety, ¿no es cierto?, de Sean Elliott, y con otro jugador de la secundaria, y básicamente lo que se intenta hacer, o lo que incluso el mismo jugador ha declarado, y se piensa que parte del plan, ¿no es cierto?, es volver a que Minka tome un rol más de free safety, en el fondo como patrullando la secundaria, y pueda tener más jugadas explosivas y robos de balón, que fue algo que el año pasado estuvo muy ausente. Lo conversamos y lo analizamos en algunos episodios. En el fondo, Minka tuvo que estar apagando incendios y resolviendo problemas específicos, y no tanto en este rol más de vigilar y de ser más oportunista. Así que se va a intentar, ¿no es cierto?, con el refuerzo de la secundaria, el poder liberarlo y volverlo a este rol que es más exitoso, obviamente, para el equipo. Y abajo a la derecha, finalmente, es una fotografía del tight end Connor Hayward, en este esquema de Arthur Smith, ¿no es cierto? Supone que los tight ends son bien importantes. Supuestamente va a permanecer 4 tight ends en el roster, y Connor Hayward podría ser uno de esos 4, pero también es destacable la versatilidad que le da, ¿no es cierto?, la oportunidad de jugar también como fullback. Y en esa misma línea, ¿no es cierto?, de los tight ends, también mencionar, es importante que se espera un salto, ¿no es cierto?, en el desarrollo del juego del jugador Darnell Washington, ¿ya? Que si puede mejorar sus rutas, va a ser... puede ser un aporte también, con este esquema, ¿no es cierto?, Arthur Smith con los tight ends, que le da trabajo a los tight ends. Finalmente les quiero mostrar un poquito de video para ir cerrando. Como siempre, ¿no es cierto?, el trabajo de los quarterbacks siempre bien vigilado. Ahí se ve a Russell Wilson haciendo trabajo de pies, y siempre detrás de él Justin Fields. Justin Fields ha reconocido que Russell Wilson ha sido un aporte como mentor, lo ha ayudado, así que eso es algo siempre bueno. Aquí los running backs, están Najee Harris haciendo trabajo, ¿no es cierto?, de seguridad de balón y algunos trabajos que hacen los running backs. Ahora viene Jalen Warren, este combo, ¿no es cierto?, que se espera, tiene harta expectativas este año. Aquí trabajo de los linieros, de la línea ofensiva. Aquí también se ha vigilado harto, ¿no es cierto?, lo que hace Troy Fatuano. Ahí está Fatuano específicamente con el 76, pero también que es lo que seguía haciendo Tamor Jr. y Broderick Jones. Aquí está Nick Herbig, el outside linebacker que comentábamos, aprovechando, ¿no es cierto?, la ausencia de TJ Watt y tomando los primeros reps en estos ejercicios. Aquí trabajo con los wide receivers también. También se ha visto bien, obviamente, George Pickens. Y esto ya es de la incorporación de Cam Hayward, cuando llegó esta semana a incorporarse los trabajos con los linieros defensivos. El trabajo del
del capitán defensivo Cam Hayward, además con su premio Walter Payton Man of the Year. Bueno, así vamos llegando al final de un nuevo episodio de esta semana en Steelers. Les doy las gracias como siempre por haber visto nuestro video. Los invito a suscribirse al canal siempre, a activar las notificaciones allá abajo en la campanita, a darle me gusta y a compartirlo y recomendarlo, ¿no es cierto?, con otros fanáticos de Steelers y de la NFL en general. Seguimos en off-season, así que en la medida que vayan surgiendo las noticias, ¿no es cierto?, vamos a ir grabando nuevos videos. La próxima semana lo que se viene es lo que se llama el Mandatory Minicamp, un entrenamiento ya obligatorio en que tienen que asistir todos los jugadores durante una semana. También son sesiones que se van a desarrollar los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y ya después de cerrar ese Mandatory Minicamp hay un receso, ¿no es cierto?, en que no hay actividad hasta que comienza ya formalmente las actividades del Training Camp. Así que vamos a estar atentos. Como siempre, los invito a dejar comentarios, preguntas, si quieren revisar algún tema o si tienen algún comentario de cara a lo que va a ser esta nueva temporada. Los invito siempre a revisar los videos anteriores, los videos de off-season también de estas mismas fechas hace un año, porque vamos a ir básicamente tratando de revisar los mismos conceptos y de hacer una comparación al desarrollo del equipo en este año. Me voy despidiendo, pero les digo como siempre, here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.